Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un pequeño proyecto usando Sass, el CSS con superpoderes. Como siempre, los archivos del proyecto están en la descripción del video. Si les ayuda el contenido, pónganle un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo. Empecemos. En este curso vamos a aprender qué es Sass, cómo se usa, para qué se usa y cuándo se debería usar. También vamos a aprender los conceptos fundamentales en Sass como variables, funciones, cómo anidar selectores, los parciales, módulos, cómo hacer mixins, los operadores y también cómo usar extend. En vez de explicarles qué es una variable o qué es una función, cómo se implementa una función, más bien lo que vamos a hacer es crear un pequeño proyecto y en vez de estar escribiendo CSS, simplemente vamos a usar Sass para estilizar nuestro proyecto. Ahora, Sass es un preprocesador de CSS. Sass no es el único preprocesador de CSS, hay varios como Stylus o Less, pero Sass es el más popular. Muchas veces a Sass se refieren como el CSS con superpoderes, pero Sass viene de Syntactically Awesome Style Sheets, que más o menos en español sería hojas de estilo sintácticamente impresionantes. Ahora, un preprocesador de CSS se puede ver de dos formas. Se puede ver como una extensión del CSS que nos permite implementar cosas que simplemente no se pueden hacer en CSS o no es muy eficiente. Por ejemplo, las variables que se llaman en CSS Common Properties también se pueden implementar. Sin embargo, en Sass este proceso es más fácil y más eficiente. También en Sass podemos hacer funciones, hay módulos predeterminados. Entonces, usando Sass podemos hacer cosas que no se pueden hacer en CSS. Otra forma de ver Sass es como un lenguaje de diseño que te permite escribir código y este código después se compila, o sea, se transforma en código CSS porque obviamente los navegadores no pueden interpretar el código que se ha escrito en Sass. Veamos primero cómo se escribe el CSS y después lo vamos a comparar con Sass para que vean la diferencia y la similitud también. Bueno, entonces en este caso, si nosotros usamos CSS, tenemos un selector de elemento que es body y a ese elemento le aplicamos dos propiedades. Le aplicamos la propiedad font con el tamaño de 100% y el tipo de fuente helvética y sans serif. Y después le aplicamos un color de texto que es numeral 333. Ahora, Sass tiene dos sintaxis distintas. En este caso, la extensión del archivo va a ser SCSS y realmente luce muy parecido a lo que uno hace en CSS. Tenemos el mismo selector body, tenemos la propiedad font, después la propiedad color. La diferencia es que en este caso nosotros usamos dos variables. La primera variable es fontStack, y acá le colocamos la fuente, helvética y sans serif. Y después tenemos otra variable que se llama primary color, o sea, el color primario, con el valor de numeral 333. De tal forma, cuando hacemos el selector de elemento body, al colocar la propiedad font y al colocar la propiedad color, usamos el nombre de la variable, fontStack y primary color. Acá antes la variable, en Sass se coloca el signo del dólar. Esta es una sintaxis que se usa en Sass usando las llaves, muy parecido a lo que se hace en CSS, pero existe también otra sintaxis y esta se va a guardar con la extensión de Sass. Entonces, este es un poco diferente. Acá también tenemos las dos variables, fontStack y primary color, pero la diferencia es que en este caso no usamos las llaves y tampoco terminamos con punto y coma. Más bien lo que se hace acá es indentar, o sea, dejar espacio después del elemento body y de esta forma está claro que al elemento body se le aplica la propiedad font y la propiedad color. De esta forma se elimina el uso de las llaves y tampoco terminamos con punto y coma. Algunas personas prefieren la segunda forma, pero la sintaxis más popular es la primera. Entonces nosotros en nuestro proyecto vamos a usar la primera con la extensión SCSS porque realmente no hay mucha diferencia de lo que uno hace en CSS. Simplemente uno implementa las cosas que no se pueden hacer en CSS. Acá está amigos el proyecto que vamos a armar en este video. Vamos a hacer una página inicial. La página es responsive y también adaptable. Si cambiamos el tamaño de la ventana, la imagen se achica, también se ajustan los contenedores y después se van apilando uno sobre el otro. Cuando hacemos scroll, cambia el color del menú para que se vean las letras. También le ponemos un pequeño efecto a los botones y a los enlaces del menú. Bueno amigos, espero que les guste. Pasemos al editor de texto para empezar a trabajar en este proyecto. Ok amigos, primero les voy a explicar la estructura del proyecto. El proyecto se llama Curso Sass. Acá tenemos tres carpetas. Tenemos la carpeta CSS donde va a ir el archivo compilado de CSS. Después tenemos una carpeta Image
Acá tenemos las 4 imágenes que vamos a usar en este proyecto. Y después tenemos la carpeta SCSS donde va a ir el código SAS. Por el momento tenemos un archivo solamente que se llama main.scss. Y finalmente tenemos index.html donde está el marcado. El marcado ya lo tengo listo. Les voy a explicar lo que hay dentro y vamos a pasar de frente a SAS. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos el header. Acá está el header con el menú. Entonces el menú tiene 4 enlaces. El primer enlace está hecho con una imagen. Acá está el logo como enlace y después los otros 3 enlaces están adentro de una lista desordenada. Tenemos inicio, portafolio y contactos. Ok, después le sigue la sección que tiene la clase presentación. Acá está. Esta es la sección. Esta sección tiene 2 contenedores. El primer contenedor tiene un título H1, diseñamos interfaces y después un pequeño párrafo. Ahí está el párrafo y también los 2 botones. Los botones están adentro de un div para poder estilizarlo más fácil. Después, el segundo contenedor simplemente tiene la imagen. La imagen está dentro del div de nuevo para poder estilizar un poco más fácil. Ok, después toda esta sección que va abajo está en un div con la clase wrapper. Y acá primero tenemos un párrafo con el título H2 y un pequeño texto. Y después esta sección que se llama tipo servicios incluye un icono que lo hice con Font Awesome, un título y un pequeño párrafo. Toda esta sección que tiene el icono, el título y el párrafo está dentro del div con la clase tipo servicios. Y al final del documento tenemos el footer. El footer es súper sencillo, tiene un párrafo y adentro del párrafo está Art Web, todos los derechos reservados 2021. Bueno, esta es la estructura del documento index.html y para estilizar ahora vamos a usar SAS. Ok amigos, vamos a empezar primero con el concepto de los parciales. Entonces, en SAS, los parciales simplemente se refieren al hecho de que uno puede dividir el código, organizar el código más bien en distintos archivos. Por ejemplo, si tiene un proyecto grande, entonces uno podría hacer un archivo especial para, por ejemplo, los botones, otro archivo para la página inicio, otro archivo para las media queries y así por el estilo. Eso no es nuevo porque en CSS también se puede dividir el código y hacer archivos para distintas partes del proyecto. Sin embargo, la diferencia de SAS y CSS es que en SAS esos archivos que se llaman parciales no se van a compilar. Uno simplemente importa esos archivos en el archivo principal SAS y cuando se compila todo se va a compilar en un solo archivo CSS. En cambio, si uno, por ejemplo, haría lo mismo en CSS, uno tendría que subir varios archivos CSS y cada vez que el navegador necesita acceder a esos archivos, tendría que hacer un request del servidor para cargar estos archivos. En el caso de SAS, uno puede hacer un montón de archivos parciales, importa esos archivos en el archivo principal y al final todo se compila en un solo archivo CSS. Esa es la diferencia. Entonces, para hacer un archivo parcial, lo que vamos a hacer, vamos a ir a la carpeta SCCSS y acá vamos a crear un archivo parcial. Entonces, el archivo parcial empieza con un guión bajo. De esa forma se sabe que ese archivo no se debe compilar. Y nosotros vamos a hacer como ejemplo uno que va a ser global. La extensión va a ser SCSS. Y entonces acá lo que vamos a colocar nosotros son las propiedades globales. También de repente una función o las variables. ¿Ok? Vamos a hacer entonces un archivo más parcial. De nuevo colocamos guión bajo. De esta forma se sabe que ese archivo no se va a compilar. No se debe compilar. Y le vamos a poner medios.scss. Entonces, este archivo parcial lo vamos a usar para incluir las media queries. Pero como les dije, uno podría hacer un montón de archivos parciales de acuerdo al tamaño de su proyecto. Bueno amigos, entonces vamos a empezar primero con el archivo global. Acá vamos a colocar las propiedades globales de nuestro proyecto. Y antes de empezar les tengo que comentar que voy a usar Live SAS Compiler para compilar los archivos SAS. Yo hice un video detallado que les muestro cómo compilar los archivos SAS de 2 formas. Con Live SAS Compiler, incluyendo la configuración de Live SAS Compiler y también cómo se pueden compilar los archivos con npm. Así que si no están seguros, si no saben cómo compilar los archivos SAS, pueden ver ese video para aprenderlo. Y otra cosa amigos, voy a asumir que ustedes tienen una comprensión sólida del CSS y no tengo que explicarles en detalles el CSS que vamos a escribir. Ok amigos, voy a ser un poco más grande. Lo primero que vamos a hacer es importar unos fonts de Google para usarlos. Vamos a poner un comentario acá. Vamos a ser globales y vamos a empezar primero con hacer un reset universal. Vamos a empezar con HTML y el HTML le vamos a poner font size. Le vamos a poner 62.5%. Ok, después le box sizing. Le vamos a poner border box.
Ok, ahí está esto. Vamos a hacer un selector universal ahora. Vamos a incluir también los pseudo selectores before and after. Y a estos le vamos a poner box sizing con el valor de inherit. De esta forma el valor predeterminado de box sizing va a ser border box. Ok, todavía no hemos escrito nada de SAS, así que vamos a incluir el resto de las propiedades globales. Ahora vamos a hacer un reset para body y al body le vamos a poner margin. Le vamos a poner 0. Padding le vamos a poner 0 también. Line height. Mayormente yo uso 1.6. Ok, ya estamos con eso. Font family. Vamos a usar el Google Font que hemos importado. Entonces Noto, Sans JP y Sans Serif. Ok, ya estamos con body. Entonces para las listas no ordenadas, que vamos a tener varias, le vamos a poner list style con el valor de none, porque no queremos las viñetas para las listas desordenadas. Otra propiedad para los enlaces, vamos a ponerle text decoration. Le vamos a poner none porque no queremos nada de eso para los enlaces. Le vamos a poner display inline block. También le vamos a poner el color. Entonces el color le vamos a hacer RGB. Y como valor vamos a tener 134, 132, 132. Ok, vamos a guardar. Es un color medio gris. Ok, entonces también vamos a tener imágenes en este proyecto y como valor predeterminado le vamos a hacer width 80% y height le vamos a poner auto. Ok, ya estamos con eso. Entonces ahora para los contenedores tenemos varios contenedores principales. Tenemos el nav, tenemos servicios, presentación y tenemos también footer content. Entonces para todos estos contenedores le vamos a hacer width de 80% y margin le vamos a poner auto. Ok, ahora si uno por ejemplo tuviera un proyecto grande, también se podría hacer un selector de clase, por ejemplo container, que es súper común, y después usar width 80, margin auto, y cada vez que uno necesita el ancho de 80% y el margin automático, simplemente usa el selector de clase container. También van a ver mucho eso en los proyectos. Ok, voy a mover un poquito el código para que se vea mejor. Y entonces otra cosa que vamos a hacer es para el título servicios, que es un contenedor donde está el párrafo con el título. Y también para el contenedor presentación, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner margin bottom, un margen abajo, y le vamos a poner 10% por el momento. Ese va a ser el valor predeterminado. Si después hace falta cambiarlo, vamos a cambiar. Ok, ya estamos listos entonces para empezar, de hecho, a escribir SAS. Esos son propiedades globales que se le van a aplicar al documento. Ahora estamos listos para aprender acerca de las variables. Vamos a hacer un pequeño comentario. Voy a mover un poco para que se vea mejor. Entonces, en SAS se pueden implementar variables. Por ejemplo, uno podría hacer una variable para el color primario, para el color secundario. También uno podría hacer variables para el tamaño de la letra o para cualquier otra propiedad. Ahora, en CSS también se pueden hacer variables que se llaman Common Properties. Sin embargo, la diferencia es que no todos los navegadores apoyan el uso de las variables. En SAS, el código se va a compilar en un código CSS regular, por eso el uso de variables no causa ningún problema. Bueno, entonces como ejemplo, nosotros podríamos hacer unas variables para el tamaño de la letra, y para hacer una variable en SAS se coloca primero el símbolo del dólar y después se escribe el nombre de la variable. Nosotros vamos a hacer font P, que va a ser el tamaño de la letra para el párrafo, y como ejemplo le vamos a poner 1.8 rem. Ok, vamos a hacer lo mismo para los títulos. H1 y para el título H1 vamos a tener 3.0, o sea, para nosotros sería el equivalente de 30 píxeles, porque como base nosotros usamos 10 píxeles. Acuérdense, 72.5% para el font size del HTML es el equivalente de 10 píxeles. Ok, vamos a hacer también para H2, vamos a hacer font H2, y para H2 vamos a tener 2.4 rem.
Ok, y finalmente tenemos ahora el H3. Y H3 lo vamos a hacer un poco más chiquito, vamos a hacer 2.0 rem, ok, ya tenemos las variables entonces, para el párrafo, para H1, H2 y H3, ok, ahora para usar las variables, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle P, vamos a hacer unos selectores globales, vamos a hacer font size, y ahora usamos el nombre de la variable, vamos a hacer el símbolo del dólar, y vamos a hacer font P, ok, ya está, y también vamos a poner el color del texto. Para tenerlo listo, vamos a hacer RGB y como color vamos a usar 1.34, 1.32, 1.32. Ok, el mismo color que es un color gris. Ok, vamos a hacer lo mismo ahora para H2. Y entonces para H2 vamos a hacer font size y le vamos a poner el nombre de la variable que era font H2. Ok, ya está. Vamos a hacer también H3. Y para H3 vamos a hacer font size. Y como valor vamos a poner el nombre de la variable que era font H3. Cerramos con punto y coma. Y también le vamos a poner el font weight, o sea, el grosor de la letra. Y acá le vamos a poner lighter para que sea un poco más delgadita la letra. ¿Ok? Ya está entonces. Y ahora tenemos el tamaño de la letra, pero lo definimos con variables. Entonces ya sabemos cómo hacer las variables. Pasemos ahora a otro concepto. Ok amigos, entonces otra funcionalidad muy útil en SAS es el uso de extend. El extend nos permite hacer unas propiedades básicas y después nosotros podemos extender estas propiedades básicas. Por ejemplo, en el proyecto nosotros podríamos tener 20 botones. Entonces obviamente todos los botones van a tener algunas propiedades en común y en vez de escribir esas propiedades de forma individual para cada botón y después agregar algo que es individual específico para cada botón, lo que se podría hacer es lo siguiente. Uno hace una propiedad básica para todos los botones y después uno extiende esta propiedad, o sea, le agrega cosas individuales para un botón específico. Eso es muy parecido a lo que se hace, por ejemplo, en la metodología BEM. Se crean unas propiedades básicas y después se extienden esas propiedades. Entonces, como ejemplo, acá nosotros tenemos dos botones y lo que podríamos hacer es crear un selector que lo vamos a nombrar BTN y acá le vamos a poner las propiedades que van a ser comunes para todos los botones. Voy a mover un poco para que se vea mejor. Entonces lo primero que es border. Todos los botones tienen un borde. Le vamos a poner none porque no queremos ningún borde. Después le vamos a redondear el borde. Vamos a hacer border radius. Y le vamos a poner 2 píxeles, que es muy común. Ok, después le vamos a hacer padding. O sea, relleno. Le vamos a hacer 0.7 em y 1.5 em. Después le vamos a cambiar el cursor. El cursor lo queremos como pointer. Ya está con eso. Vamos a hacer margin right. Y como margin right le vamos a poner 10 píxeles. Vamos a hacer margin bottom. Y también le vamos a poner 10 píxeles. Ok, vamos a hacer font size. Y como font size le vamos a poner 1.5 rem. Y finalmente le vamos a poner font weight, o sea, el grosor de la letra. Y acá le vamos a poner 500. Acuérdense, el font weight se puede especificar como normal, bold, bolder o también se puede especificar con un valor numérico. Ok, entonces estas van a ser las propiedades básicas para todos los botones. Así tengamos 100 botones en el documento, vamos a aplicar exactamente las mismas propiedades básicas. Ahora, lo que se puede hacer, nosotros podemos extender esas propiedades básicas y agregarle algo específico para un botón. Por ejemplo, en este proyecto nosotros simplemente tenemos dos botones. Tenemos un botón primario, principal, así que vamos a hacer BTN, principal. Y a ese botón principal nosotros le vamos a poner exactamente las mismas propiedades básicas. Y para hacer eso se usa @extend. Ok, este es el uso de extend en SAS. Le vamos a poner punto .btn, lo que quiere decir de que al botón principal se le van a aplicar todas las propiedades básicas que hemos colocado en la clase BTN. O sea, se le va a aplicar borde none, border radius 2 píxeles, padding 0.7 em, 1.5 em, el cursor va a ser pointing, el margin right, margin bottom, font size y font weight. Todas esas propiedades se le van a aplicar al botón principal. Y en vez de escribir de nuevo las mismas propiedades, uno simplemente escribe @extend y después el nombre del selector de clase, .btn. Y acá lo único que vamos a hacer es cambiarle el color. Vamos a poner FF, o sea, color blanco. Y después vamos a hacer background color. Y a ese le vamos a poner
6495ED. Ok, ya eso va a ser entonces para el botón principal. Voy a mover un poco para que se vea. Ok, entonces ahora también podemos incluir el botón secundario. Vamos a hacer btn secundario. Y de nuevo vamos a hacer arroba extend btn. Y después le agregamos las propiedades individuales específicas para este botón. Y acá lo único que hace falta es cambiar simplemente el color. Vamos a hacer background. Color. Le vamos a poner RGB. Y vamos a usar el mismo color gris. 134, 132, 132. Ok. Ya está. Ok, voy a mover un poco el código, amigos, para que se vea mejor. Ahí está. Y acá le vamos a poner un comentario. Vamos a hacer uso de mixins en Sass. En Sass. Estaba escribiendo en inglés. Entonces, mixin es muy parecido a extend, pero acá lo que se hace en mixins es que las propiedades, por ejemplo, que se van a repetir una y otra vez, uno hace un mixin y cada vez en vez de usar y describir esta propiedad, uno simplemente incluye el mixin. Por ejemplo, en este proyecto nosotros vamos a usar el Flexbox varias veces. Y mayormente cuando uno hace Flexbox usa exactamente las mismas propiedades. Primero hace Display Flex, después hace Align Items. Le pone por ejemplo Center, después puede escribir Justify Content Center. Entonces en vez de estar escribiendo cada vez la misma cosa, Display Flex, Align Items, uno hace un mixing. Y en vez de estar escribiendo esas propiedades, uno simplemente incluye el mixing. Ahora, no se confundan con Extend. En Extend uno de hecho extiende una propiedad básica y le va agregando propiedades específicas. Por ejemplo, para el botón nosotros usamos unas propiedades básicas y después también le agregamos unas propiedades específicas como el color del texto o el color del fondo. En el caso de mixing, siempre se van a aplicar exactamente la misma propiedad. Entonces nosotros vamos a hacer un mixing. Para hacer un mixing, uno hace arroba y después escribe mixing y tiene que incluir el nombre del mixing. En ese caso vamos a hacer caja flex porque vamos a usar el Flexbox. Le voy a quitar el slash de acá. Entonces, con mixing también se pueden incluir parámetros porque uno puede alinear, por ejemplo, en el eje principal o uno puede alinear en el eje cruzado. Y para tener todas las posibilidades para el conector flex, nosotros vamos a hacer 3 parámetros acá. Entonces, el primer parámetro va a ser principal. Entonces, ¿qué es el principal? Bueno, acá va a ser el valor para alinear el eje principal. Puede ser, por ejemplo, center, flex end, flex start y así por el estilo. Después, el segundo parámetro va a ser la alineación en el eje cruzado. Así que nosotros vamos a escribir cruzado. Y finalmente, al final, le vamos a incluir otro parámetro que va a ser el wrap. Acuérdense, el Flexbox puede tener no wrap o wrap reverse. Entonces, nosotros vamos a especificar con parámetros estos valores. Ok, entonces acá después vamos a hacer display flex. O sea, cada vez que uno use, por ejemplo, este mixing que se llama caja flex, se le va a aplicar la propiedad display flex. Después vamos a tener justify content, que se usa para alinear en el eje principal. Y acá como valor vamos a tomar el parámetro principal. O sea, por ejemplo, cuando nosotros usemos el mixing para caja flex, en vez de esta variable principal, nosotros vamos a colocar center, flex end, flex start para especificar cómo es que se debe alinear en el eje principal. Ok, después vamos a tener align items, se usa para alinear en el eje cruzado. Y acá como valor le vamos a poner el parámetro cruzado. Y de nuevo nosotros vamos a especificar cómo es que nosotros queremos alinear flex start, flex end y así por el estilo. Ok, y la última propiedad va a ser flex wrap. Y acá le vamos a poner el parámetro wrap. Entonces nosotros podemos colocar no wrap, o sea, las cajas no se van a apilar. O le podemos colocar el valor de wrap y en este caso las cajas del contenedor flex se van a apilar una sobre la otra. Ok amigos, ya estamos con el mixing, entonces lo único que falta es colocar al contenedor body una imagen como fondo. Así que vayamos al inicio del documento. Ok, acá está body entonces y acá vamos a hacer background. Le vamos a poner URL y la imagen está en la carpeta image y el nombre es fondo PNG. Ok, ya tenemos entonces el background, tenemos todas las propiedades globales, implementamos también extend, implementamos mixing y también hicimos varias variables. Ok amigos, pasemos entonces al archivo principal. El archivo principal es main.scss y ahí de hecho donde vamos a estilizar nuestra página.
Voy a pasar a main.scss y ya estamos listos para trabajar. Ok amigos, antes de empezar a estilizar nuestra página les quiero mostrar algo. Nosotros incluimos un montón de propiedades en el archivo global.scss, que es un archivo parcial, y como les dije, los parciales no se compilan. Entonces para mostrarles vamos a abrir la carpeta CSS y acá está el archivo main.css donde se va a colocar el código CSS compilado. Y si lo abrimos acá todavía dice no CSS, acá no hay CSS todavía porque el global no se compiló. Ok, entonces ahora para incluir un archivo parcial lo que se usa es add, arroba, y se coloca import. Después colocamos el nombre del archivo parcial que es global. Ok, ya está. Ahora les tengo que avisar que import se va a descontinuar en Sass y en vez de import se va a usar add use. Por el momento add use se puede usar solamente si tienen Sass Dart, así que tengan en cuenta ese pequeño detalle. Ok, voy a abrir ahora la página para ver los cambios. Y ahora como ven se aplicaron los estilos, las propiedades globales que nosotros hemos implementado en el archivo global. Por ejemplo, el color del botón, comunícate, ahora es azul. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar el estilo rápido. Vamos a empezar primero con logo. Y acá lo que le vamos a poner width. Y como width le vamos a poner 100 píxeles. Ok, y como height le vamos a poner 20 píxeles. Ok, ya está. Vamos al header. Voy a mover un poco para que se vea mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es incluir la propiedad position. Y como valor le vamos a poner fixed. Ok, de hecho voy a hacer un poco más chiquito. Ok, ahí para que se vea un poco. Ok, ahí está. Entonces, de esta forma se ve un poco mejor. Ok, teníamos position. Ahora le vamos a poner top 0. Y después le vamos a poner también border top. Le vamos a poner un borde arriba. Va a ser 30 píxeles. Va a ser una línea sólida. Y como color le vamos a poner un color oscuro. Va a ser 52, 53, 51. Ok. Y ahora para cambiar el ancho le vamos a poner width. Y como width le vamos a poner 100%. Ok. Ya está, entonces tenemos el borde. Vamos a estilizar ahora el contenedor wrapper. Acuérdense, el wrapper va alrededor de la sección que tiene el párrafo de introducción y también las tres secciones que incluye el icono, el título y el párrafo. Ok, entonces acá necesitamos primero background color. Y como background color le vamos a poner un color blanco. Ok, entonces como se acuerdan nosotros hemos colocado el fondo para el elemento body. Entonces no quiero que esta sección que está dentro del contenedor wrapper tenga la imagen como fondo. Entonces para cubrir esta imagen se usa el background color con el color blanco. Ok, entonces acá después del color le vamos a poner padding. Vamos a poner padding top. Y como padding top le vamos a poner 100 píxeles. Y también le vamos a colocar padding bottom. Y como padding bottom le vamos a colocar 100 píxeles. Ok, ahora si se preguntan por qué es que no uso margen, por ejemplo, no uso margen, porque acuérdense, acá tenemos la imagen como fondo que se le aplicó al elemento body. Entonces, si por ejemplo uso margen para crear espacio para mover este contenedor del otro contenedor, entonces se va a ver la imagen como fondo. Y nosotros no queremos que esta imagen se vea como fondo para este contenedor. Entonces, en vez de usar margen, usamos padding para crear espacio. Ok, amigos, eso es lo único que necesitamos para el wrapper. Ahora vamos a estilizar el contenedor que es presentación. Ok, la presentación entonces incluye la imagen, el párrafo con los botones. Y acá lo único que hace falta por el momento, vamos a ponerle padding top de nuevo. Y como padding top le voy a poner 200 píxeles para moverlo un poco. Ya está, se movió un poquito. Y también le voy a poner padding bottom. Pero acá nada más le voy a poner 50 píxeles. Ok, ya está esta parte. Y ahora podemos aprender cómo se hace nesting en Sass. Voy a mover un poco el código. Y vamos a poner un pequeño comentario acá. Vamos a hacer ejemplo de nesting. Ok, entonces, ¿qué es nesting? Mayormente en CSS, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar el estilo, supongamos al nav, hacemos nav y después si nos interesa solamente la lista no ordenada o la lista desordenada que está en el nav, entonces uno simplemente escribe UL y después acá empieza a colocar las propiedades que se le van a aplicar al elemento UL que está dentro del nav. Ahora,
Acuérdense, adentro de la lista desordenada nosotros también tenemos enlaces. Ahora, en CSS, si uno quiere, por ejemplo, especificar algunas propiedades para el enlace, uno haría lo siguiente. Uno hace nav y después se coloca el elemento A. Y ahora las propiedades que se coloquen se le van a aplicar al elemento A si es que este elemento está dentro del nav. Si uno quiere aplicar solamente el elemento A que está dentro del LI, entonces uno tendría que crear otro selector que dice nav LI A. Y normalmente lo que ocurre es que uno tendría como 4 o 5 selectores. Bueno, en SAS todo eso se puede evitar porque los selectores se pueden anidar, o sea, colocar adentro del selector principal. Entonces, primero vamos a hacer nav para mostrarle, y acá lo que vamos a hacer es usar el mixing que hicimos para Flexbox. Entonces, para incluir el mixing vamos a hacer arroba y después escribimos include. El nombre del mixing era caja flex y acuérdense, ahí teníamos varios parámetros. Nosotros teníamos el primer parámetro que está la alineación en el eje principal, vamos a hacer space between. Ok, este es el primer parámetro. Después el segundo era center. Vamos a centrar y finalmente le vamos a poner no wrap porque no queremos que se apilen las cajas. Ok, ahora lo que pasó es que el icono se movió al lado izquierdo y la lista desordenada con los enlaces se ha movido al lado derecho. Ok, entonces en vez de estar escribiendo display flex, align item center, flex wrap, no wrap, simplemente incluimos el mixing que era caja flex. Ok amigos, ahora para aplicar estilo a la lista desordenada que está adentro del nav, nosotros simplemente incluimos adentro de las llaves las propiedades para la lista desordenada. Entonces hacemos UL y eso se llama anidar. No estamos creando otro selector para la lista desordenada, simplemente lo colocamos adentro del nav y de esta forma las propiedades que se coloquen para UL se le van a aplicar a UL solamente si UL está dentro del nav. Eso se llama nesting en SAS. Entonces, acá simplemente hacemos display flex. Acá no vamos a usar el mixing porque simplemente le ponemos display flex y le vamos a poner padding 0 porque las listas desordenadas tienen un padding predeterminado. Y ahora, para colocar propiedades que se le van a aplicar al elemento A, acuérdense, estos enlaces están adentro de la lista no ordenada. Entonces, para colocar propiedades que se le van a aplicar a los enlaces, uno simplemente adentro de UL escribimos A, o sea, anidamos otra vez el selector. Y acá le vamos a colocar las propiedades que se le van a aplicar al elemento A. Entonces acá le vamos a poner padding y le vamos a poner 10 píxeles. Le vamos a poner font size con 1.6 rem. Voy a quitarle el espacio. Ok. Y otra cosa, le voy a decir font weight. Y le voy a poner bold. Ok, ya lo tenemos. Entonces, tenemos un selector anidado. Adentro de nav tenemos UL y adentro de UL tenemos A. Ahora, en la documentación de SAS se recomienda usar hasta 3 niveles para anidar selectores. Hay personas que hacen más de 3, pero ese código como que es un poco más difícil de interpretar y revisar. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Acá también podemos incluir un selector de pseudo clase. Vamos a hacer AM. Vamos a colocar la propiedad hover, o sea, cuando se pase el cursor sobre el enlace. Entonces, acá le vamos a cambiar el color y como color le vamos a poner el color azul que hemos usado, que era numeral 64955ED. Ok, el color azul. Entonces cuando ya pasamos sobre el enlace cambia el color. Ahí está. Y otra cosa que vamos a hacer es vamos a usar transform. Le vamos a poner scale y le vamos a poner 1.1. Ahí está. Entonces cuando pasamos, ¿qué pasa? Que el tamaño va aumentando un poquito nada más. 1.1 es un poquito. Ok amigos, creo que eso es lo único que necesitamos para el nav. Voy a mover un poco el código para que se vea mejor. Ahora vamos a pasar a presentación. Y de hecho nosotros ya hicimos varias propiedades para presentación. Ahí está. Entonces lo que se podría hacer simplemente copiar eso, lo vamos a pegar adentro para que esté el código más organizado. No quiero usar el nesting antes de explicarle lo que era. Ok, ahí estamos. Entonces tenemos padding top 200 y padding bottom 500. Ok amigos, entonces acá vamos a usar de nuevo el mixing que hemos creado. El mixing era caja flex. Y acá vamos a incluir los parámetros. Los parámetros era space between. O sea, space between es la alineación en el eje principal. Después vamos a hacer center para align items y vamos a hacer no wrap como valor de flex wrap. Ok, ya tenemos entonces el mixing. Podemos incluir el flex item 2 y acá le vamos a hacer text align y le vamos a poner center. Ok, después necesitamos estilizar. Voy a mover primero un poquito para que se vea. Después necesitamos estilizar también adentro de ese contenedor el H1, el título. Ok, entonces como título le vamos a poner margin top. Le voy a poner 0.
Ok, después le vamos a hacer padding right. Voy a poner 20 píxeles. Y le vamos a poner font size. Ahora acuérdense, para font size nosotros tenemos una variable. Vamos a colocar el símbolo del dólar. Y el nombre de la variable era font h1. Ok, ya cambió entonces el tamaño. Ahora vamos a estilizar también el P. Ahora presten atención, estamos anidando los selectores que están adentro del selector de clase presentación. Porque todos esos elementos, todos esos selectores están adentro del contenedor presentación. Esta caja, ese contenedor tiene la clase de presentación. Entonces, a diferencia de CSS, si no estamos escribiendo cada vez selectores de nuevo, de nuevo, de nuevo, lo que hacemos acá es simplemente anidar estos selectores adentro de la clase principal. Ok, entonces para P tenemos padding right. Y como padding right le voy a hacer 20 píxeles. Ok, también le voy a hacer padding bottom. Y como padding bottom le voy a hacer 10 píxeles. Ok, y creo que eso es lo único que necesitamos por el momento, amigos. Voy a quitarle el espacio. Bueno, ahora nos podemos mover a la sección de servicios. Acá están los servicios. Esta sección es los servicios. Vamos a hacer el selector de clases, servicios. Ok, entonces acá vamos a alinear el contenido del div. Vamos a hacer text align. Y le vamos a poner center. Ok. Ya están centrados, como ven los divs ahora están centrados. Voy a mover un poco el código para que se vea. Ok, adentro tenemos también el tipo servicios, otro selector de clase. Ese selector de clase incluye los tres contenedores: diseño, desarrollo web y comercio digital. Entonces acá lo que hace falta es usar el flexbox de nuevo, pero no vamos a escribir display flex, vamos a usar de nuevo el mixin que hemos usado. Entonces el mixin se usa con @include, @include. El nombre del mixin era caja flex y como se acuerdan ahí teníamos tres parámetros. Entonces la alineación en el eje principal vamos a hacerle center. La alineación en el eje cruzado va a ser center. Y finalmente como valor le vamos a poner no wrap. Ok. Y ahí están, entonces ya no se van apilando. Lo que sí hace falta es cambiar el color y también el tamaño de los iconos. Entonces acá le voy a hacer font size primero. Y como font size le voy a poner 30 píxeles. Ok. Ya tenemos el font size con 30 píxeles. Y también le voy a poner color. El color va a ser el mismo que hemos usado. Era 6495 ED. Ese será el color. A ver, vamos a ver si cambió. Ahí está, entonces tenemos los colores acá. Y creo que eso es lo único que necesitamos por el momento para esta sección. Entonces vamos a movernos ahora al footer. Ahí está el footer abajo. Ok, entonces vamos a hacer footer. Y acá lo que vamos a hacer, le vamos a poner primero min height. Y como min height le vamos a poner 80 píxeles. Después vamos a hacer background color. RGB. Y como valor era 52, 53 y 51. A ver. Vamos a ver si cambió. Ya cambió entonces. Y después acá hace falta ponerle un margen. Le vamos a hacer margin top. Y como margin top le vamos a poner 0. Y ahora falta alinear el contenido que está dentro del footer. El nombre de la clase era footer content. De nuevo estamos usando nesting. Estamos anidando los selectores porque la clase footer content está dentro de footer. Y acá vamos a hacer text align. Con center. Y después hacemos padding top. Le vamos a poner 30 píxeles, creo que va a estar bien. Y también vamos a poner padding bottom con 30 píxeles. Ok, vamos a chequear. Ya está alineado, ya está todo hecho, amigos. Entonces, ¿qué falta ahora? Bueno, eso obviamente todavía no es responsive. Entonces lo que vamos a hacer es ir a medios.scss, que es otro archivo parcial. Y ahí vamos a incluir las media queries. Ok, amigos, vamos a ponerle un pequeño comentario. Vamos a empezar con pantallas extra ancha. Ahora, como se acuerdan acá, nosotros usamos width, o sea, el ancho usamos de 80% y obviamente para una pantalla extra ancha, eso no va a funcionar, lo vamos a cambiar. Entonces vamos a hacer add media y acá vamos a ponerle min width y como valor le vamos a poner 1400 píxeles. O sea, acá la propiedad se va a aplicar cuando el ancho de la ventana sea mayor a 1400 píxeles. Entonces, nosotros tenemos nav, teníamos también el contenedor servicios, el footer content y también presentación.
Y para todos estos selectores de clase le vamos a hacer width, pero ya no va a ser 80%, va a ser 60%. Y después le vamos a poner margin auto. Ok, y creo que eso es lo único que necesitamos para pantallas extra grandes. Ok, vamos a hacer otro para pantalla mediana. Vamos a hacer pantallas medianas. Ok, entonces vamos a hacer de nuevo add media. Y acá le vamos a poner max width. Y para pantalla mediana más o menos 992 píxeles va a funcionar. Acá hace falta colocar el valor de flex wrap como wrap. Acuérdense, acá todavía no se están apilando los contenedores. Entonces vamos a incluir el selector de clase que era presentación. Presentación es esa parte acá. Esa es presentación. Después también teníamos tipo servicios. El tipo servicios es este contenedor acá con diseño, desarrollo web y comercio digital. Y entonces acá para flex vamos a hacer flex wrap. Y acá simplemente vamos a poner wrap. Ok, entonces también vamos a cambiar cómo se alinea. El texto no es centrado, está hacia la izquierda y necesitamos cambiar esto. Así que lo que vamos a hacer acá es anidar. Simplemente vamos a hacer presentación. Y eso se le va a aplicar al div. Vamos a hacer text align. Center. Y le vamos a cambiar también el margin bottom. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Vamos a poner 30 píxeles. Otra cosa que vamos a hacer es cambiar cómo se apila el menú. Nosotros lo teníamos con space between y le vamos a cambiar un poco. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer el nav. Y adentro del nav voy a mover primero para que se vea. Y de nuevo vamos a usar el mixing. El mixing era include. El nombre era caja flex. Y ahí teníamos tres parámetros nosotros. Entonces el primer parámetro era la alineación en el eje principal. Al principio nosotros usamos space between. Ahora vamos a centrar todo. Vamos a hacer center. Center para el eje cruzado. Y como valor le vamos a poner wrap. Nosotros teníamos no wrap. Ahora vamos a poner wrap. Ok, le vamos a cambiar el padding bottom para ponerle un poco más chiquito para dispositivos pequeños. Le vamos a poner 20 píxeles. También le vamos a cambiar padding top. Vamos a ponerle 20 píxeles. Voy a mover un poco el código para que se vea. Vamos a hacer un pequeño comentario acá. Pantallas pequeñas. Vamos a hacer el nuevo add media. Y acá como valor le vamos a hacer max width. Y para un dispositivo pequeño vamos a usar 420 píxeles. Creo que eso va a ser suficiente. Ahora, ¿qué hace falta para dispositivos pequeños? Primero vamos a cambiar el selector de clase presentación. Ese contenedor es presentación. Y entonces para el div que está dentro del contenedor presentación, lo que vamos a hacer es text align center de nuevo. Le vamos a poner margin bottom con 30 píxeles. Y para el H1 y P le vamos a poner padding 0. Y ahora lo único que hace falta, amigos, es importar este archivo parcial. Entonces vamos al main.scss, ok, y acá al final vamos a hacer add import y vamos a colocar medios. Y ahora podemos chequear la página. Ok, entonces acá ya el menú está apilado. Esta sección también está apilada, pero parece que los contenedores que están adentro del contenedor tipo servicios no se apilan. Ok, entonces vamos a ver qué le pasa. Vamos a hacer inspeccionar elemento. Ok, entonces vamos a buscar, amigos, esta es la sección presentación, el wrapper. Vamos a abrir esta. Ok, entonces acá está el div tipo servicio, lo vamos a abrir. Acá están entonces el primer contenedor, el segundo, el tercero. Y eso no se apila. Entonces acá tenemos row no wrap y el flex wrap con el valor de wrap está tachado. Lo que quiere decir que hay otro selector que le aplica la misma propiedad pero con otro valor. Y nosotros aplicamos flex wrap con no wrap una sola vez. Lo que quiere decir que este selector es más específico. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el archivo main.css. Ok, vamos a buscar. Ok, acá está entonces servicios, tipo servicios. Acá donde usamos nosotros flex, center, center y no wrap.
Si colocamos el cursor encima, entonces la especificidad del selector es 020. Ok, ahora vamos a medios, a buscar el tipo servicios, la clase tipo servicios, y el selector tiene 010, o sea, es menos específico. Esa es la razón por qué no se aplica flex wrap con el valor de wrap. Entonces acá hay varias posibilidades. Podemos usar flex direction con el valor de column, o le podemos poner el comentario important, o simplemente reescribir este selector. Ok, entonces a mí no me gusta usar mucho el comentario important, así que vamos a hacer eso. Vamos a poner flex direction, y en vez del valor predeterminado row le vamos a poner column, y va a tener el mismo efecto. Vamos a chequear rápido la página a ver si solucionamos el asunto. Ok, voy a cerrar esto. Ok, entonces, a ver. Ok, ya se están apilando. Ahora ya se están apilando. Vamos a aumentar un poco. Ok, están todavía apilados los contenedores. Y ahora ya tenemos todo en una fila. Bueno, lo vamos a dejar así con la Flex Direction Column para no usar el comentario important. Ok, amigos, otro problema que tenemos acá que he visto es que al mover el contenido, realmente no se ve bien el logo y tampoco se ve bien las letras del menú, porque no tenemos un color de fondo, y cuando llegamos a esta parte realmente no se ve ni el logo bien, ni tampoco se ven los enlaces del menú. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el color del fondo, pero para cambiarlo necesitamos de JavaScript. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a incluir un pequeño script en el archivo index.html. Ok, amigos, acá estamos en index.html, vamos al final del archivo, y antes del body vamos a incluir acá el script. No vamos a hacer un archivo especial para JavaScript porque es un script bien pequeño. Entonces acá vamos a hacer una variable const, la vamos a nombrar menú, y el menú va a representar el elemento header. Para tener acceso a un elemento HTML se usa document. Document representa el documento HTML, y vamos a usar getElement by ID. Es un método del objeto document. Entonces nosotros podemos usar el ID de un elemento HTML para tener acceso a ese elemento. Y acá podemos usar el nombre del ID. El nombre del ID para el header es menú. Y ahora podemos crear una función. Entonces nosotros necesitamos que cuando se haga scrolling cambie el color del background. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer window on scroll. Esta va a ser nuestra función. No vamos a tener ningún parámetro, pero necesitamos colocar una condición. Entonces vamos a hacer if, y para especificar la posición del scrolling vamos a hacer window, y vamos a hacer page y offset, o sea, la posición vertical. Le vamos a poner que sea mayor a 10. Entonces, si esto pasa, vamos a cambiar el estilo del menú. Acuérdense, la variable menú representa el header. Entonces vamos a hacer menú, y acá le ponemos style. O sea, vamos a cambiar el estilo de la variable menú que representa el header, y después le ponemos background color. Ahora, como valor del background color, lo que vamos a hacer, le vamos a poner el color blanco para que se vean las letras del menú. Así que vamos a hacer numeral FFF. Ok, entonces cada vez que la posición del scrolling sea mayor a 10, el color del fondo del menú, o sea, del header en realidad, porque la variable menú representa el header, se va a cambiar a color blanco. Ahora le vamos a poner else, o sea, en caso contrario, voy a mover un poco para que se vea. Entonces, en caso contrario, vamos a hacer un nuevo menú, style, background color, pero ahora el valor va a ser inicial. Vamos a cerrar con punto y coma, y creo que eso es lo único que necesitamos. Ok, vamos a chequear ahora rápido la página a ver si funciona ese pequeño script que hemos incluido. Ok, acá está la página, hacemos scroll, y ahora como ven, el fondo cambió a color blanco. Y si nos movemos a la posición inicial, ya no tenemos el color blanco del fondo. Otra cosa que hace falta es crear un pequeño efecto para los botones. Entonces podríamos hacer un selector de pseudoclase, hacemos btn y le hacemos hover. O sea, cuando se pase el cursor encima del botón. Y acá le podemos poner transform con el valor de scale, y le ponemos 1.1. Ok. Ahora, para que no sea un cambio brusco, acá dentro del selector btn vamos a hacer la transición. Hacemos transition y le hacemos transform 100 milisegundos. Que guardamos y vamos a checar la página. Ok, acá está la página. Entonces cuando pasamos el cursor encima del botón,
aumenta el tamaño del botón. Exactamente lo mismo se puede hacer de otra forma. Voy a copiar esta parte y lo vamos a pegar adentro del selector principal. Y en vez de colocar btn, el selector de clase, lo que se puede hacer es simplemente el ampersand. Va a tener exactamente el mismo efecto. Voy a guardar otra vez y vamos a chequear. Ahí está, tiene exactamente el mismo efecto. Ok amigos, acá estoy en el archivo parcial global.scss y aquí les quiero mostrar cómo hacer una función en Sass. Como ejemplo vamos a crear una función que toma dos argumentos, el tamaño de la letra del párrafo y el tipo del título, y como resultado vamos a tener un tamaño calculado. Entonces para hacer una función en Sass se hace arroba, después se coloca la palabra function, dejamos espacio y escribimos el nombre de la función. En este caso vamos a usar el nombre fontCalc. Como argumentos vamos a tomar el tamaño de la letra del párrafo, este va a ser el size, y el segundo argumento va a ser el tipo de título, que va a ser type. Ahora vamos a declarar una variable, la vamos a nombrar font, y esta variable va a tener como valor 16 para tener un valor predeterminado para el tamaño de la letra. Ahora podemos usar if-else statement, vamos a hacer add if, y acá colocamos la condición. Entonces vamos a hacer si type es igual a h1, entonces la variable font va a tener el valor del size y al size le vamos a agregar 20%, o sea 0.2 multiplicado por el valor del size. Por ejemplo, si nosotros tenemos como tamaño del párrafo 10 píxeles, entonces a los 10 píxeles le agregamos 0.2 multiplicado por 10, que sería 2. Entonces al final vamos a tener 12 píxeles. Ok, podemos incluir otra condición. Voy a ponerle punto y coma primero acá. Hacemos add if y podemos hacer, por ejemplo, si el type es igual a h2, entonces la variable font como valor va a tener el valor inicial de size, y en este caso simplemente le vamos a poner 10%. O sea, para agregarle 10% hacemos 0.1 multiplicado por el valor inicial de size. Ok, y si no tenemos un título de tipo h1 o h2, podríamos hacer arroba else, y en este caso la variable font va a tener el valor de 16 píxeles. Ok, ahora al final necesitamos incluir el return. El return se hace con arroba return, y como resultado vamos a tener la variable font, y lo único que hace falta es agregar la unidad. Vamos a usar píxeles y ya está lista nuestra función. Voy a hacer un poco más chico para que se vea. Ok, acá está entonces la función. Ahora podemos hacer un selector de clase rapidito y chequear a ver si funciona esta función. Entonces vamos a hacer acá un selector de clase, lo vamos a nombrar ejemplo. Voy a mover un poco. Entonces vamos a hacer font size, pero en vez de especificar el tamaño de la letra, vamos a usar la función. El nombre de la función es fontCalc, y esta función toma dos argumentos. El tamaño de la letra del párrafo, vamos a poner como ejemplo 50, y el tipo de título, vamos a hacer h2. Vamos a guardar, y ahora podemos pasar a index.html a hacer referencia a ese selector de clase, a ver si funciona la función que hemos creado. Ok, vamos acá a footer, tenemos un párrafo y acá le vamos a agregar la clase que era ejemplo. Vamos a guardar y ahora podemos chequear la página. Ok, acá está el pie de la página, y como ven ahora ya no tenemos 16 píxeles como lo teníamos antes, más bien lo que tenemos es el tamaño de la letra que se ha calculado por la función que hemos creado. Nosotros colocamos 50 y como título hemos colocado h2, o sea, a 50 píxeles se le va a agregar 10%, que es 5, y el tamaño final va a ser 55. Bueno amigos, ya hemos llegado al final del video, espero que les ayude este contenido. Si quieren también que les explique cómo usar los módulos en Sass, me pueden dejar un comentario y les voy a hacer un tutorial explicando cómo se usan los módulos en Sass. Si les gustó el contenido, pónganle un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo. Yo les voy a dejar aquí, cuídense y les veo en el próximo video. Chao, chao.